Y hasta este punto hemos visto que hay muchos elementos. Por esa razón, en esta oportunidad hemos llamado a esta temporada en nuestra iglesia, Jesús es la razón de la Navidad. ¿Estás de acuerdo? Pero has visto también en las películas, en las canciones, que se habla muy poco de Jesús. ¿Cuántos ya se vieron Mi Pobre Angelito? ¿Es mencionado Jesús? Es una película que me encanta. Algunos quizás prefieren ver el Grinch. Pero no se menciona, no se menciona. Y yo quiero partir esta noche con una pregunta en la que te voy a pedir que seas muy honesto, muy honesto. ¿Qué es lo que valoras cada Navidad? ¿Qué valoras? ¿Por qué esperas esta temporada? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué llena tu corazón? ¿Por qué lo disfrutas tanto? ¿Qué elementos podrías mencionar? A ver. Esa es una respuesta honesta. Los regalos, los regalos. ¿Los regalos? La comida. Ok, vamos a levantar la mano. Regalos. Regalos. Ok. Comida. Nada más comida que. ¿Familia? Yo creo que hay todos, hay todos. Algunos la levantaron pero hacia abajo, ¿verdad? No. Sí, familia, qué rico el tiempo familiar. Pero tú sabes también que esta es una temporada que se presta mucho a depresión, soledad, incluso tasas de suicidio. ¿Sabes que suben también las tasas de violencia intrafamiliar? Yo creo que está asociado al alcohol, está asociado a la frustración. Y fíjate que fue bien interesante encontrar algunos datos de un sitio, Lifeway Research, si te interesa, donde hicieron una encuesta a cristianos. No pienses en personas que no visitan una iglesia, que no conocen la Biblia, que no saben quién es Jesús. No, saben quién es Jesús, sabe qué dice la Biblia acerca de Jesús, y se les hizo una encuesta para ver qué era lo que ellos consideraban que hacía de esta época algo muy especial, algo muy valioso, lo que más valoraban. Y salió, ¿verdad que a nadie le extraña? Materialismo y consumismo. Yo creo que muchos fueron honestos acá y decían, no, los regalos, yo estoy esperando el mío, estoy esperando la prima, ni pregunto si ya te dieron la prima. Pero sabes, 70% reconoce tener un interés predominante por las compras y regalos de esta época. ¿Sabes que dentro de la encuesta hay algunos datos interesantes? Dice que esto hace que muchos estén frustrados por no tener plata o por llegar a la Navidad muy endeudados. Pero entonces genera una presión social y una presión económica, porque ¿qué sería de la Navidad sin regalos? No, eso no sería Navidad. Muy cuestionable, muy cuestionable. Sin embargo, el mundo nos ha enseñado ese tipo de cosas. En otra área también, actividades sociales. Yo creo que anoche, ¿cuántos estuvieron acompañados celebrando velitas? ¿Velitas? Sí, y muy rico, muy rico. ¿Cuántos conatos de incendio hubo? Varios, ok. 60% reconocieron que los eventos sociales, laborales, familiares, culturales, etcétera, ocupan demasiado tiempo y reducen el enfoque correcto e incluso la participación en la iglesia. La empresa hace una fiesta y la familia, y entonces hay que viajar. De hecho, sabes que en la iglesia, y yo lo entiendo. Tú sabes, yo soy salvadoreño. En El Salvador es bien distinto que cómo funciona acá en Bogotá. A San Salvador la gente llega y San Salvador se pone llenísimo. En la primera Navidad que pasamos con mi familia acá en Bogotá fue al revés. Y nosotros decíamos, ¿y por qué se van? O sea, ¿qué les hicimos? Y veíamos algunos vecinos que allá por 15 de diciembre estaban quitando las cosas de Navidad, y nosotros estábamos así en el balcón. ¿Cómo? ¿Por qué están quitando? ¿Qué el Grinch vive ahí o qué será? Y es porque la gente se va. ¿Sabes? El enfoque como que se vuelve más la familia u otras cosas, actividades sociales. Entonces, es entendible cuando alguien se siente muy mal en esta época porque se siente solo. Pero todo el año ha estado en la misma realidad. ¿Estás de acuerdo?
pero se enfoca más en esta temporada y por eso hay mucha gente que se siente más sola que todo el año, pero la realidad es la misma. Aspectos sensoriales, como dijeron, el 55% aseguraron sentirse atraídos por la decoración, la música, los personajes no relacionados, estoy hablando de cristianos, no relacionados al nacimiento de Jesús, asegurando ser lo que más aman de esta época. Si no, miren al lado cómo está vestido. Bien navideño. Que se ponga el de pie al que anda Santa Claus. Ay, sí, las lucecitas, los villancicos. Y sabes que es interesante. Y yo no sé qué pasó ahí. Pero había. Ahora usa la imaginación. Un Santa Claus con un reno, Rudolf, de la nariz, y Frosty. ¿Y sabes quién es Frosty? El muñeco de nieve. ¿Qué tienen que ver con el nacimiento de Jesús? Ni había nieve, ni habían venados, ni habían muñecos de nieve, ni Papá Noel, por decir algunos. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros vayamos a la Biblia, y yo te pido que por favor vayas a Gálatas capítulo 4, como te dije. No vamos a ir a la narrativa como hemos hecho cada año, vamos a ir a un texto que es denso, desde ya te lo digo, denso. Sin embargo, yo voy a tomar un tiempo prudencial más corto que lo de costumbre, y vamos a tratar de entender lo que este texto nos va a tratar de decir acerca del nacimiento de Jesús. Debo decir, no está aquí en pantalla, pero en segunda de Corintios capítulo 11, verso 3, el apóstol dice a los creyentes: me temo que la serpiente, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué está diciendo? Que hay muchas cosas en este mundo, hay muchas cosas en esta temporada que pueden llamar nuestra atención al punto de perdernos lo que en realidad es la razón de esta temporada, y es el nacimiento de Jesús. Y sé que lo sabes, pero es importante que lo pongamos al centro, como este texto que vamos a ver esta oportunidad, esta tarde noche, del verso 1 al verso 7. Pero es curioso porque físicamente dentro del texto, dentro del contenido, el verso que habla sobre el nacimiento de Jesús está justo en el centro, porque verdaderamente la Biblia es así, pone a Jesús en el centro. Él es el centro de nuestra atención, y así debería serlo. Él es lo más importante. Se celebra el evento en la iglesia, y si hay regalos, bien, y si no hay regalos, bien. Si hay nieve, bien, y si no hay nieve, también. Y si hay prima, bien, y si no hay prima, bien. Se está grabando un video, por cierto. Pero nos afecta, porque el mundo nos está enseñando tantas cosas y pone su atención en otras cosas para que desviemos nuestra mirada de quien realmente es lo más importante en esta época. Y dice en el verso 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sabes que este texto nos va a enseñar lo que debemos valorar en esta temporada? Y lo primero que va a hacer, fíjate, es que podamos recordar o valorar el panorama de una condición espiritual previa, y nos va a remontar en la historia de Israel a todo este tiempo donde Jesús no era parte de la historia todavía. ¿Te puedes imaginar? A mí me preocupa, y sería lamentable que el día de hoy, entre cristianos y no cristianos, quitemos a Jesús de la historia. ¿Y qué pasaría con la Navidad hoy en día? ¿Qué pasaría? Seguiría adelante, porque se han olvidado de Jesús.
Sin embargo, vamos a ver que la Navidad lo que debe recordarnos es un evento poderoso que partió la historia en dos, que evidenció la preocupación de Dios por nuestra salvación y la iniciativa de nuestro Dios por hacer algo al respecto. Por esta condición previa que ahora yo pienso que puede ser ese momento en que tú no conocías a Jesús. Por un momento, por unos segundos, piensa, ¿qué sería de tu vida sin Jesús? Todo lo que el mundo te ofrece, tratando de llenar un vacío que no logras, o tratando de vivir una religión que no logras. Y precisamente ese es el escenario que plantea Gálatas capítulo 4 verso 1, que dice: pero también digo, y va a usar una analogía, desde ya te lo digo, dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuántos viven aún con sus padres? Varios. Bien. Se está remontando a un momento en el que uno está, por eso dice que no difiere el esclavo del hijo. ¿En qué sentido? En que ambos están bajo autoridad. Cuando uno se casa, la estructura de autoridad cambia. Ya no es el papá el que gobierna sobre la hija, sino que es el esposo el que lidera sobre la esposa. Y también el hijo que salió de la casa ya no está bajo la tutela, supervisión, guía y cuidado de los papás, sino que viene a ser cabeza del hogar y junto con su esposa se ponen de acuerdo y hacen la voluntad de Dios. Así es como funciona. Pero Pablo está usando una analogía para hacernos entender cómo era aquel momento histórico en el que Jesús no era parte de la ecuación o parte de la historia, o parte de la historia de la vida de alguien. Y menciona tres elementos. Primero, a un papá que menciona dice tutores y curadores. Básicamente era un siervo, así es como funcionaba, un siervo que era un administrador de confianza de la casa, al cual se le confiaban los hijos de ese papá, que ponía a un siervo a guiarlo, enseñarlo, cuidarlo y dirigirlo. ¿Sí se entiende? Es bien sencillo. La analogía es bien sencilla y vas a ver que tiene una aplicación bien interesante. Y dice que hay un tiempo en el que el papá dice: hasta aquí, o sea, ya no necesitas a un tutor, ya no necesitas a alguien que esté cuidando tanto de ti. Pero sabes que según la Biblia, estos tres elementos de la analogía representan en primer lugar a Dios. Según Éxodo 19:8, es el que ejecuta su voluntad, es el que tiene la total autoridad. Pero también, según Gálatas 3:22 y 24, dice que la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, es como un siervo que enseña, guía, supervisa. ¿Sabes qué es? Es como un sistema de reglas que regulan el comportamiento del ser humano, que le muestra qué es pecado y qué no es pecado. Y si tú pensabas que eran 10 mandamientos, sí, eran 10 los que se ocupaban de la moral, pero de todo lo ritual habían otros 603 mandamientos, eran 613 en total. Y ahí tienes al Padre, ahí tienes los elementos, y recuérdalo, te está llevando a un momento previo al nacimiento de Jesús. Ellos eran parte de un sistema religioso donde no tenían a Jesús, solo sabían lo que era pecado, pero no había una solución contra ese pecado y no había forma de alcanzar la salvación por ese pecado. Pero el Hijo es interesante porque cuando Dios hace referencia a la nación de Israel que iba a ser rescatada de Egipto, dice que de Egipto, dice el texto ahí en Éxodo 4:22, de Egipto llamé a mi Hijo, haciendo referencia a Israel. En el Antiguo Testamento, Hijo en singular se refiere a la nación de Israel. Y ahí tienes en la analogía lo que está diciendo es: mira, el nacimiento de Cristo nos hace pensar en ese momento previo, en el que ustedes solamente eran parte de un sistema religioso. Mira, la condición previa al nacimiento y obra de Jesús era una esclavitud a un sistema religioso que solo podía mostrar el pecado, pero no podía salvar ni transformar al que lo cometía. Ahora hagamos una pausa. ¿Cómo es la vida
antes de conocer a Jesús. Abrazamos un sistema religioso, una serie de reglas. Muchas personas viven así el día de hoy, y créeme que en el contexto de Gálatas 4, que podría ser mucho más profundo y podría tomarnos mucho más tiempo, se refería al judaísmo, pero también se refería a las religiones paganas, donde las personas que no conocen a Jesús, de hecho, están celebrando la Navidad de manera religiosa y no entienden cuál es la condición de aquel que no tiene a Jesús, que solamente tiene un sistema de reglas, que necesita que le digan qué hacer y qué no hacer. Y se pierde algo poderoso, que es lo que viene a continuación. Mira, no nos muestra solamente ese escenario previo antes de que Jesús viniera, sino que también un propósito, el propósito de un cumplimiento prometido. Eso es la Navidad. Eso es el nacimiento de Jesús. Es algo impresionante, y créeme que vamos a ver algo a continuación increíble, increíble. Dice el verso, siempre ahí en Gálatas capítulo 4, verso 2, dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo que señalado por el Padre. ¿A qué edad es la mayoría de edad aquí en Colombia? 18 años. ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda cuando no era 18 años? ¿Era 20. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué hace que tus niños sean adultos? ¿Un número? 18, 21. No, el mío tiene 40 y... Algunos... bueno, tiene explicación incluso de manera neurológica. Es un tema del cerebro, y no vamos a dedicarle tiempo a eso. Pero ese tiempo señalado por el Padre indica el momento de la analogía en la historia de Israel, a la cual está haciendo referencia Pablo, y que todos entendían en ese momento. Nosotros sí necesitamos explicación. Era el momento en el que el papá decía: a mi hijo no lo puedo dejar solo, necesita un tutor y un curador. Es Dios viendo a Israel y dice: no, ellos necesitan la ley. Y aún con la ley fueron un desastre, porque nunca quisieron obedecerla, nunca tuvieron una disposición correcta en su corazón, la quebrantaban, se iban detrás de otros dioses, y Dios dice: no. Pero en el tiempo señalado por el Padre dice: voy a quitar al curador, voy a quitar la ley, lo que está diciendo. Pero ahora te imaginas, ¿qué se necesita para quitar la ley? Se necesita del nacimiento de Jesús. Ya vas a ver aquí que se pone verdaderamente interesante. Porque es como cuando tú dices: no, a mi hijo yo necesito dejarlo con alguien a cargo. Y si no lo dejo a cargo, por lo menos ahora la tecnología me permite dejar unas cámaras, y entonces lo estoy vigilando en todo momento. Y entonces los hijos pasan así, para hacer de las suyas. Estoy bromeando. Pero realmente, ¿sabes que en Israel cómo funcionaba? Es que no era una edad. Era un momento en el que el papá decía: ya. De la voluntad, no del tiempo, no los años, no, ya es el momento. Y se está refiriendo a algo que se conoce, fíjate, mucho. En las profecías acerca del nacimiento de Jesús se conoce como el reloj de Dios. El reloj de Dios. Esta profecía que hace referencia al reloj de Dios es fascinante, porque todas las profecías acerca de Jesús se cumplieron, todas. Dónde iba a nacer, lo que él iba a lograr en el momento, quién iba adelante de él, que era el espíritu de Elías, pero era en realidad Juan el Bautista. De quién iba a nacer, de una mujer virgen, como lo fue María, lo que fue anunciado, el lugar, todo se cumplió. Pero hay una profecía que, además de decir que el Mesías venía, se atrevió a establecer el tiempo. Y Dios dijo: desde el momento en que salga el edicto de un rey llamado Artajerjes hasta la entrada triunfal del Mesías príncipe, van a correr, y activa, por eso se llama el reloj de Dios, activa en el tiempo señalado por el Padre 483 años. Y adivina qué sucedió. Se cumplió a la perfección. Tú sabes que a mí me gusta mucho la infografía, yo te lo muestro acá. Gálatas 4. Lo que dices: mira, Jesús no nació de repente y a Dios se le ocurrió y entonces se celebra en diciembre. No.
Dios activó su reloj y dijo, para que crean que yo soy Dios, para que vean mi poder, yo no solamente voy a decir quién es, qué es, cuándo, voy a decir exactamente el momento en que eso va a suceder. Y a eso hace referencia Gálatas capítulo 4:2, dice en el tiempo señalado por el Padre. Pero el texto avanza y dice en Gálatas capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, ahora va a ser la aplicación a la analogía. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estos son los rudimentos, el ABC de la religión judaica en aquel momento, pero también podía ser pagana. Nosotros, antes de que Cristo naciera, estábamos sujetos a una religión y creíamos que estábamos en lo cierto. Y con lo que nos mostraba el pecado, con eso nos bastaba. No solventaba nuestro problema del pecado, pero nos mostraba y con eso nos bastaba. Pero dice, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí está el otro elemento. Primero dice el tiempo señalado por el Padre, luego dice el cumplimiento del tiempo. ¿Qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sabes, yo te regalo los textos, no tendríamos el tiempo para desarrollarlo todo, pero si lo quieres anotar, ahí está. Tú encuentras en Daniel capítulo 9, en Nehemías 2, encuentras el edicto del cual habla la profecía en Daniel 9, que dice, a partir de que este rey firme eso, comienza a correr el reloj de Dios. Y comenzó a correr, el tiempo corría hasta que se cumplió allá en Lucas capítulo 2, versos del 1 al 7, Lucas 19 del 28 al 40, si lo quieres revisar, en el que Dios no falló. No falló, ¿sabes? No hay otro libro, no hay otra fuente u otra narrativa, otro registro de algo que sea tan perfecto en su ejecución, como las profecías de la Biblia acerca de Jesús. Y esto lo que hace es que nos resuelve. Era un compromiso de parte de Dios. Él había prometido a este Mesías y ahora dijo, y ahora les digo, ¿dentro de cuánto tiempo? Y sucedió exactamente igual. Ahora, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Dice verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Tú sabes que redimir es la liberación por medio de un pago. A alguien lo van a meter a la cárcel y tú das una fianza, sale libre. Lo redimiste. Alguien debe algo y tú eres el fiador y tú lo pagas y le embarraste. No, lo redimiste, lo liberaste. Pero tiene que haber un pago. Todos acá, o la mayoría, sabemos con qué pagó Jesús. Con su sangre. La Biblia dice que Él derramó su sangre para pagar el precio de la pena de nuestro pecado. Nosotros merecíamos separación de Dios, nosotros merecíamos no ir a la presencia de Dios, sino al infierno. Y de eso nos vino a liberar Jesús. Ahora, en la analogía, y yo te dije que iba a ser más breve en esta ocasión, en la analogía, ¿te acuerdas quién era el Padre? Era Dios. ¿Te acuerdas quién era el tutor o el curador? Es la ley. ¿Te acuerdas quién era el Hijo? Era Israel. Pero ahora está apelando a los creyentes. Ya Pablo aterrizó la analogía y se está refiriendo a nosotros los creyentes. De manera que dice lo que muchos jóvenes quieren. Dice, ya no es necesario el tutor. Ya no es necesario que cumplas todos esos rituales. Se refiere a los aspectos rituales. Ya no necesitan guardar el sábado, ya no necesitan circuncidarse, ya no necesitan abstenerse de cerdo. Gracias a Dios, ¿verdad? Podemos comer lechona. Ya no necesitan toda esa parte ceremonial, ritual. Pero no matarás está vigente. No codiciarás a la mujer de tu prójimo está vigente. Y nos sigue mostrando el pecado. Pero la diferencia es que lo que hizo Jesús nos permitió, como dice ahí el texto, dice, nos permitió entrar a una relación con Dios. Y hace referencia a todo lo que había sido profetizado acerca de Jesús, y dice ahí el verso 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, estos que bebían en casa con un supervisor. No, dice, ya no es necesario, ya no es necesario. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿el qué? La adopción de hijos. Por eso fíjate que la Navidad es tan especial, porque no solo nos recuerda aquella condición pasada,
No, también nos recuerda aquel compromiso de Dios prometido que Él cumplió con una precisión impresionante. Y lo hizo con un propósito, es para que nosotros no estuviéramos bajo la ley, ni del pecado, ni de la religión. Es lamentable que una persona tenga que vivir bajo los barrotes de una religión y no tenga una relación fresca y genuina con Dios. Y es lo que Jesús ofrece cuando Él vino. Dice, nacido de mujer, dice el verso 4. Tú sabes, habla de la referencia a su humanidad. Jesús fue 100% humano, pero también fue 100% divino. Dice que vino del Padre y nacido bajo la ley. Solo te digo algo acá antes de seguir adelante en el texto. Cuando dice nacido bajo la ley, es que Jesús nació en un momento histórico donde tenía que cumplir la ley. Él tenía que cumplir la ley. Y sabes que la Biblia asegura que Jesús la cumplió a la perfección. Jesús cumplió todos los estándares de Dios. Él nunca pecó. Él entregó su vida y derramó su sangre en esa cruz para liberarte de cualquier sistema religioso que trata de gobernar tu vida, para que tú puedas entrar en una relación genuina con el verdadero Dios. Para eso lo hizo. No es para que, y todo esto lo podemos disfrutar, no es para comer natilla y buñuelos. Y qué rico. Y eso es pecado. No es pecado, es que te comas todos, sí, 15, 20 buñuelos. No, lo hizo para rescatarte. No solo te mostró el pecado, resolvió el problema del pecado. Él puede transformar nuestra vida y sabes, por eso podemos valorar en esta Navidad también la oportunidad, fíjate, la posibilidad de un cambio permanente. Dice verso 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿el qué? Abba, Padre. Es una expresión que significa papá. Y lo que está diciendo es, sabes, por lo que Jesús hizo, al venir a nosotros, al nacer de la manera en que dijo que lo haría, en el tiempo que Dios había dicho que lo haría, a la perfección de la vida que la Biblia mismo dijo que tendría, Él lo hizo para que tú y yo pudiéramos entrar en una relación estrecha con Dios y que ya no vivas como un esclavo, como alguien que está bajo un tutor o un curador o un administrador, un supervisor, a veces le decimos una nana. Decimos, no, Él para que vivas en libertad, para que tú le puedas decir, papá, papá, papá. Qué rico, es una relación estrecha, es cercana, es genuina. Y esta posibilidad la abrió el nacimiento y obra de Jesús en la cruz. Ahora, ¿qué determina que una persona pueda decir, soy hijo de Dios? ¿Venir a esta iglesia? No. ¿Decir que soy cristiano? No. ¿Saberme los coritos? No. ¿Citar la Biblia? El diablo la cita. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Sabes? Se necesita el Espíritu Santo en el creyente. Y eso no era posible antes. Gracias a que Jesús vino, nació, como dijo que lo haría, vivió una vida perfecta bajo la ley, murió en la cruz, resucitó al tercer día y vive hoy para redimirte de la esclavitud de un sistema religioso que solo te muestra el pecado, pero no lo resuelve. Él lo hizo y por eso dice ahí, lo voy a volver a leer, dice verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió, ¿a dónde? A vuestros corazones. ¿A quién? Al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ok, ¿qué determina que alguien sea hijo de Dios? El Espíritu Santo en tu vida. Romanos 8 enseña que si alguien no tiene ese Espíritu, el Espíritu Santo, no es de Él. No es de Él. Necesitas
recibir a Jesús, creer en Él, entregar tu vida a Él, convertirte a Él. Creer que Él nació, vivió una vida perfecta, murió por ti, derramó su sangre, resucitó al tercer día. Él es Dios, todo fue profetizado, todo fue perfecto. Dios ha manifestado su deidad. Y cuando tú crees, dice la Biblia que le envía el Espíritu Santo a tu vida. Y en ese momento es que tú puedes decir, soy hijo de Dios, Él es mi Padre, tengo una relación con Él. Solamente cuando eso sucede. Por eso dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo y también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sabes? Romanos también lo dice, como te decía, en el verso 15, en capítulo 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos lo mismo. Abba Padre, Él es mi papá. En el siguiente verso dice, es el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Voy a volver a ese tiempo donde Jesús no estaba en tu vida de manera genuina, quizás de manera religiosa estaba. ¿Tenías deseo por las cosas espirituales o solo una religión? ¿Querías verdaderamente hacer la voluntad del Padre, leer la Biblia, orar? ¿Sabes quién produce todo ese deseo por las cosas espirituales? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién es el que transforma la vida de una persona? El Espíritu Santo. A eso la Biblia le llama el fruto del Espíritu Santo. Pero lo tremendo es que este texto que coloca en el centro la Navidad y la verdadera razón de ella, que es que Jesús nació para producir un cambio permanente en ti y en mí, de manera que ahora podemos decir, Abba Padre, ahora tenemos una relación con Él, por lo que Él hizo en aquel pesebre y en aquella cruz. Y mira, termino diciéndote esto: el nacimiento de Jesús constituye el cumplimiento de la promesa divina que abre una posibilidad real de cambio en los hombres. Tú puedes cambiar, Dios puede cambiarte, y eso lo logra por medio de lo que Él hizo al enviar a su Hijo. Cuando tú crees todas estas profecías, tú entiendes que es el Hijo de Dios, compruebas que vivió una vida perfecta, que murió por ti, derramó su sangre por ti, que Él es real, que es Dios y que resucitó al tercer día y puede darte esta oportunidad de cambio el día de hoy. Entonces el Espíritu de Dios viene a ti y tú puedes decir, soy hijo de Dios. Una razón por la cual celebrar esta noche y decir, qué bendición que Jesús nació entre nosotros. Fíjate, y ahora tenemos una relación permanente con Él.